decía Andrés hace un momento, ¿no? Hemos cantado cosas muy gordas de lo que ha hecho Jesús por nosotros, y de su gracia y de su amor y de lo que significa para nuestra vida. Y ahora vamos a hablar de un tema que parece muy mundano, muy material, ¿no? Y que es el Dios dinero. Pero vamos a tratar de pensarlo de otra manera. Vamos a mirarlo como Dios quiere que miremos todas estas cosas. Así que vamos a tratar de quitarnos... Siempre que hablamos de dinero nos viene esto de... ¿qué tiene que ver Dios con mi bolsillo? ¿No? Muchas veces. Pero pensar que esta es la última predicación que vamos a hacer de la serie de mayordomía que hemos estado hablando, y hemos estado hablando de cómo administramos muchas cosas en nuestra vida, ¿no? El tiempo, el trabajo, la familia, muchas cosas, ¿no? Y la primera predicación que tuvimos de esta serie fue la de Miguel, y Miguel nos fue poniendo todo lo que está dando vuelta en nuestra vida y quién es el dueño de todo, ¿no? Entonces, el enfoque que vamos a tener ahora es ese. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Dios es el dueño de todo. Y vamos a partir desde ese punto para hablar del dinero, ¿sí? ¿Cómo administramos todo esto? Entonces, vamos a hacer hincapié en el dinero, pero siempre pensad en todas esas cosas en vuestra vida donde igual no es Dios el dueño de todo. Vuestra familia, vuestro trabajo, vuestros talentos, vuestros dones, vuestro tiempo, todo. ¿Cómo administramos todo eso? Así que vamos a comenzar, y antes de empezar vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Queremos que seas tú el que nos hable a cada uno. Conoces las necesidades de nuestros corazones. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para oírte solamente a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así que vamos a empezar leyendo Primera de Crónicas 29, 10 al 14. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? David presenta a Salomón, ya está listo para dejar de ser rey, aquí tienen a Salomón, este va a ser vuestro rey a partir de ahora, y Dios me dijo que no voy a construir yo el templo, que lo va a construir Salomón, pero necesitamos una colecta para hacer el templo. Y entonces todas las familias de Israel traen sus donaciones para el templo. Y entonces, después de que ocurre esto, David dice: entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: bendito seas para siempre, Señor, Dios nuestro Padre Israel. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre, pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Y me arriesgo de repetirme, el mensaje de esto es: todo viene de ti y solo te damos lo que hemos recibido. Y lo primero que tenemos que entender en todo esto del dinero es que todo viene de Dios, todo es de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hay, todo es de Dios. Dice, es que no solo dice
es que solo te damos lo que hemos recibido de ti. Dice, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, de ti vienen las riquezas, la honra, tú lo gobiernas todo. De ti vienen todas las cosas. Y lo primero que tenemos que entender entonces cuando vamos a hablar de un tema como esto, es que todo es de Dios. ¿Sí? Y lo voy a decir 20 veces durante la predicación. Todo es de Dios. ¿Sí? Y es fácil de entender cuando uno lo dice, es difícil de vivir en el día a día. Y por eso es necesario repetirlo tanto. De nuevo, pensemos, en nuestra vida, ¿es todo de Dios? Cada cosa en nuestra vida es de Dios y es de Él y se le hemos entregado a Él, incluido el dinero, pero cada cosa es de Él. Así que en este contexto y en este espíritu es que vamos a hablar del dinero, ¿sí? No va a ser un taller de finanzas como el de ayer, ¿sí? No va a ser te voy a enseñar cómo administrar el dinero o te voy a decir cuánto tienes que dar a Dios. No va de eso, sino que nos vamos a acercar a este tema entendiendo que en nuestras vidas todo, absolutamente todo, viene de Él. Así que lo primero que vamos a hacer es echar un poco la vista atrás. ¿Por qué? Porque, como sabéis, yo soy el tesorero de la iglesia, ¿no? Por eso igual me ha tocado este tema. Pero a lo largo de estos años me ha ocurrido que muchas personas, realmente muchas, he estado contando y se me ha ido el número, se han acercado a mí a hacerme preguntas del estilo, ¿cuánto tengo que dar? ¿Tengo que dar el 10%? Pero si después pido lo de los donativos de Hacienda, entonces ya no es el 10%, entonces ¿cuánto tengo que dar? O si me han hecho preguntas como, vale, pero si yo doy a la iglesia, pero doy a otro lado, ¿es la suma del 10% o es solamente...? Bueno, todo este tipo de preguntas ¿vale? Que parecen, bueno, curiosas, cuando menos, ¿vale? Pero por eso vamos a echar la vista atrás y nos vamos a detener 2 minutos en el contexto, porque nos va a ayudar a entender cómo Jesús lo ha transformado todo y cómo vivimos ahora en el pacto de la gracia y cómo nuestro corazón tiene que mirarlo de una manera distinta. ¿Vale? Así que el pueblo judío era un pueblo agrícola ganadero, ¿vale? Cultivaba la tierra y tenía ganado. Tan simple como eso. En su estructura tenía 7 años, donde 6 años trabajaba la tierra y el 7º año dejaba descansar la tierra. Entonces ese 7º año no había diezmos, porque la tierra descansaba, ¿sí? Y cada año tenían una estructura de estos diezmos. Tenían un diezmo general, que es el que se conoce normalmente, que es de todo lo que da la tierra, de tu ganado, de tu semilla, de absolutamente todo, es de Jehová y lo darás. Ese diezmo se entregaba a los levitas, que eran los que se dedicaban al templo, a las cosas de Dios, a los sacrificios, a todas estas cosas, y que no tenían su tierra propia. Entonces, por eso ese diezmo se daba para estas personas. Y los levitas, a su vez, daban un 10% a los sacerdotes, ¿sí? A los descendientes de Aarón. Pero había más. Había un 10% que era para las festividades. Que ese 10%, hay un poco de discusión, pero vamos a decir que normalmente se asume que era el 10% de las 9 décimas partes que quedaba, y que se refería a comida hecha, era al grano molido, a las cosas que iban a las fiestas porque iban a comer en las fiestas. Las llevaban para las festividades para prepararlas ahí, durante la festividad. Entonces había un 10% más. Vamos muy rápido porque la idea es que cojáis el concepto general, no que entendáis esto, ¿vale? Hay muchísimo material, muchísimo de esto, si queréis enrollaros, como queráis. Simplemente para tener una idea de cómo era en el pueblo judío. Además tenían un diezmo trienal. En el año 3 y 6 tenían que dar para los pobres, los necesitados, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. ¿Vale?
no está muy claro si este diezmo es el mismo de las fiestas o tenían que dar un 10% más. Da igual. Y como si esto fuera poco, tenían las primicias, los holocaustos y los sacrificios. ¿Sí? Que esto no era un porcentaje fijo, sino era, bueno, el primogénito, doy esto, del otro, era algo más simbólico que porcentaje. Total, que para resumir, en el Antiguo Testamento estaban dando un 23-25% más o menos de lo que tenían cada año. Entonces suena curioso cuando alguien te pregunta si tiene que dar el 10, el 12 o el 9%. ¿Os dais cuenta? Y lo que pasa es que cuando nosotros, ahora que vivimos en el pacto de la gracia, queremos vivir por la letra de la ley, pues morimos por la ley. Eso es lo que pasa, morimos por la ley, pues que no la podemos cumplir. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Pues que vino Jesús. Y lo cambió todo. Jesús nos salvó, nos transformó. Jesús lo cambió absolutamente todo, incluido esto. Dice que Jesús, cuando está en Mateo 5, dice, está hablando de los fariseos y le da mucha caña a los fariseos y a los escribas todo el tiempo, ¿no? Porque ellos iban a la letra de la ley, como estábamos viendo. Y Jesús dice, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Y esto es lo que cambia con Jesús. Jesús, en el pacto de la gracia, transforma todo. Ahora ya no tenemos que vivir por la letra de la ley, no tenemos que vivir cumpliendo todas estas cosas, porque en Jesús tenemos salvación, en Jesús tenemos transformación y en Jesús podemos entender el verdadero sentido de lo que es la ley. En este mismo contexto de Mateo 5, para que le pongáis un poco de idea, luego sigue diciendo de que si insultas a tu hermano es lo mismo que si hubieras matado, según la ley. Si deseas la mujer de tu prójimo en tu corazón es lo mismo que si hubieras adulterado. Y todas estas cosas. Ese es el sentido de darle el verdadero sentido a la ley. En otra versión dice de perfeccionarla, ¿no? No vino para abolirla, sino para perfeccionarla. Y Jesús es muy duro con los que quieren cumplir la ley. Los que escapan al verdadero sentido, al sentido que nosotros tenemos que tener para la ley. A los fariseos, en Mateo 23 les dice, ¡ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separáis la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, del diezmo que tenían! Pero no hacéis caso de las enseñanzas más importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús nos ha llamado para vivir en el verdadero espíritu y en el verdadero sentido de la ley. En cada cosa. Fijaros, ahora estamos hablando de dinero, pero ¿qué hay de nuestro tiempo? ¿Qué hay de nuestro trabajo? ¿Qué hay de nuestras familias? ¿Qué hay de nuestros talentos? ¿Estamos buscando que Él sea el dueño de todo? ¿Estamos buscando que Él sea el que transforme? ¿Estamos buscando que Él sea el motor? ¿Y estamos buscando que Él busque, o sea, que vivamos la gracia a través de Él? Porque muchas veces estamos en la gracia, pero vivimos pues esperando que nos den también, en vez de dar nosotros. Jesús nos ha transformado para buscar la justicia, la misericordia y la verdad. Para dejar de mirar la letra de la ley y para ver la gracia en Jesús.
Así que tomando esta enseñanza de Jesús, tenemos que ver al dinero en su justa medida. Porque a veces como humanos muchas veces lo que nos pasa es que tristemente vivimos demasiado tiempo de nuestra vida pensando en el dinero. No sé si os pasa a vosotros, pero es lo normal en la vida. Seamos cristianos o no seamos cristianos, pensamos demasiado tiempo en el dinero. Nos afana, nos entristece, nos aflige, nos obsesiona. Echamos tiempos ahí en los Excel esos mágicos y las hojitas y las anotaciones, ¿no? Pero no estar pisando lo de ayer que no estuve ayer, lo del taller de finanzas. Pero nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos de la esencia verdadera de lo que Jesús está buscando en nuestras vidas, inclusive en el dinero. Porque con Jesús dejamos de pensar en porcentajes. Con Jesús eso ya no tiene sentido, eso es la letra de la ley. Jesús nos ha transformado para tener un corazón generoso. ¿Y eso cuánto es? ¿Generoso es un 5 o un 10? Da igual. Jesús nos ha transformado para tener un corazón generoso. Acordaos de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Que cada uno dé según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede concedernos con abundancia toda clase de bendiciones. Claro que puede hacerlo. Para que además de tener lo necesario, os sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Así que ya no hablamos de qué interesan los porcentajes, lo que interesa es el corazón generoso. El que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. ¿Y eso qué significa? Lo que Dios esté hablando a tu corazón. Tan sencillo como eso. Lo que Dios esté hablando a tu corazón, lo que el Espíritu Santo te llame. Y sabéis que hace ya bastante tiempo, no sé hace cuántos años le hemos quitado las bolsas de las ofrendas aquí. Y una de las cosas de las discusiones que... Pero ¿por qué necesitamos? La bolsa a mí me obligaba. Como que, espérate, he traído, no he traído. La bolsa era como una obligación. Es algo entre Dios y tú. Algo entre Dios y yo. Hay medios. Sabéis los medios, están por ahí. ¿Sí? Y no hace falta que nadie lo mire y nadie lo vea y nadie persiga y nadie diga nada. Que cada uno dé conforme a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Cada uno sabe quién manda en su vida en cada momento. No hace falta que lo diga nadie o que lo mire nadie. Dice, por tanto, cuando ayudéis a los necesitados, no lo publiquéis a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los elogie. Os aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Tú, por el contrario, cuando ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu más íntimo amigo. Hazlo en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te dará tu recompensa. Porque otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué es esto? Es un corazón generoso y es una relación entre tú y Dios. Dios te está hablando a ti. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo en esta área del dinero, porque es que el dinero muerde mucho. El dinero nos afana mucho y nos trastorna mucho. Pero aplícalo a cualquier área de tu vida en la que estés en la misma situación. Hermanos, hemos pasado del diezmo, del 10% del número de la letra de la ley, a la transformación de la gracia, de la generosidad.
Nos podemos poner un poco teológicos, porque ahora dice, 1 Pedro dice, ¿no?, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya somos los sacerdotes, ya no necesitaríamos ese diezmo que tenían los judíos. Es la generosidad del corazón, porque todo es de Dios. ¿Recordáis el pasaje de la viuda que fue a echar las monedas, ¿no? Ese es súper conocido. Es una viuda que se acerca al cofre del templo y echa 2 monedas de cobre. Y Jesús la mira y le dice, esa viuda con esas 2 monedas ha dado más que vosotros, porque vosotros dais, ¿de dónde? De que os sobra. En cambio, esa viuda ha dado todo lo que tenía. ¿Os dais cuenta que ya no tiene que ver con valores ni nada, tiene que ver con un corazón transformado? ¿Damos de lo que nos sobra en el dinero y en cada cosa? ¿O es algo que hemos entregado a Dios? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el que gobierna? ¿Damos con alegría? ¿Damos para Dios? Pero cuando estaba preparando digo, bueno, vale, bien, hasta aquí hemos llegado, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esta cuestión de la mayordomía en el dinero? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Para qué tenemos que dar ahora si ya no están los levitas, ya no están los que no tenían la tierra, ya no están? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Pasan 2 cosas. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Establecer quién es el soberano y dueño de todo lo que tenemos en nuestra vida. Es reconocer que nuestra relación se basa en un Dios que es Señor de absolutamente todo lo que tenemos y que nuestra vida está rendida a los pies de Jesús. Ese es el primer principio. Y ejercer la generosidad con aquellos que no tienen, ya sea para la extensión del reino de Dios, que es la iglesia, o los necesitados. En el Nuevo Testamento se hacían colectas todo el tiempo para los necesitados, ¿no? Y es curioso porque sabéis que en la historia de la iglesia Jesús viene, está 3 años, muere, resucita, está 1 mes y medio o así y se va a los cielos y dice, gran comisión, preparaos que vuelvo pronto. Y los primeros cristianos pensaron que ese pronto era en 2 días, en 1 año, en algo así. Entonces se lo tomaron muy a pecho y vendieron todo, dieron todo, vivían todos juntos, se preparaban todos porque venía Jesús pronto, ¿no? Entonces ese era el enfoque de los primeros cristianos. Y leemos en Hechos 4 algo así como esto que estaba ocurriendo. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos, casas, los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlos entre todos. Lo que os comentaba, al principio se lo tomaron muy a pecho, vendieron todo, vamos a vivir todos juntos, porque Jesús ya viene. Pero hay 2 conceptos que no cambian. Y hay 2 conceptos que han permanecido en todo el Nuevo Testamento y que tenemos que tener nosotros. La generosidad y la igualdad. Pensaban y sentían de la misma manera. ¿Pensamos y sentimos de la misma manera nosotros? Como iglesia, nos
conmovemos con los necesitados de la iglesia? ¿Ponemos de nuestros medios tiempo y dinero para las necesidades? ¿Porque somos de un mismo sentir? Y el 34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Curioso, ¿no? Y aquí voy a hacer un inciso así, porque yo sé que muchos piensan... Pablo también dice que el que no trabaje, que no coma, ¿vale? Que no va de eso. No va de eso. No va de no trabajar. Y Proverbios tenemos apuñados del perezoso y de todo lo que pasa acá al perezoso. No va de eso. Habla de la necesidad de nuestros hermanos. Y más adelante la iglesia se fue dando cuenta que, bueno, igual Jesús no venía en 2 días. Entonces tenían que... ya no iban a vivir todos juntos todo el tiempo. Cada uno tenía sus cosas. Entonces cambiaron el enfoque sin cambiar el espíritu. Y Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 8, ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. Macedonia son estas iglesias que estaban ahí al norte de Grecia, Macedonia del Norte, toda esta parte, ¿no? A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Fijaros el enfoque, qué cambio. A pesar de las pruebas, son muy felices. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitamos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Fijaros, que ya ni siquiera habla de dinero. Empezó hablando de dinero. Pero es que ofrendaron sus vidas. Primero al Señor y luego para la expansión del reino de Dios. ¿Nosotros tenemos este enfoque? ¿De ofrendar nuestras vidas de esa manera? Saltamos al 13 del mismo capítulo, un poco más adelante. Pablo continúa diciendo, no se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. No se trata de eso. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión, ellos tendrán lo que a ustedes les falte. Y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Y hermanos, es que al dar somos bendecidos. Y recordamos, ¿no? El que siembra mucho, que coseche mucho, el que siembra poco, coseche poco, ¿no? Al dar somos bendecidos. Y al dar, obviamente, bendecimos. Esa es la parte como más obvia, ¿no? Al dar bendecimos, pero al dar somos bendecidos porque el dar abre nuestro corazón, porque transforma nuestro corazón. Transforma nuestro corazón en un corazón generoso que está dispuesto a recibir, no solamente de cosas materiales, está dispuesto a recibir lo que de otra manera jamás nos hubiéramos planteado recibir. Bendiciones de muchos tipos que jamás nos hubiéramos planteado recibir. Porque nuestro corazón está preparado de otra manera. Es un corazón generoso. Que no haya hermanos en necesidad. Y que a nadie le falte. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos en nuestras vidas?
¿Cómo aplicamos estas cosas en nuestras vidas? Lo primero, y nuestro primer desafío, y más obvio, y lo hemos dicho, ¿os acordáis que dije, vamos a decirlo 20 veces? Pues Dios es dueño de todo. Que seamos capaces de cada día entregarle todas las cosas a Dios. Que seamos capaces de entregar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro trabajo. Cada cosa es de Dios y nosotros somos solamente administradores. Nos recordamos de la predicación de Miguel. Nosotros solamente somos los administradores. La verdadera riqueza no tiene que ver con cuánto tengamos en la cuenta bancaria. La verdadera riqueza está en tu corazón. Yo me acuerdo, hay un podcast de los hombres, que creo que estaba Jorge hablando, y habla del dinero y la riqueza, ¿no? Y mencionó algo como esto. La riqueza no tiene que ver con cuando la riqueza sale de aquí. Dice que los macedonios dieron porque tenían un corazón generoso, no porque tenían o les sobraba. Dieron porque tenían un corazón generoso. Así que, hermanos, pensad lo que hacéis con vuestro dinero, en general. Cómo lo inviertes, cómo lo gastas, a qué lo dedicas, cuánto tiempo pasas dándole vueltas. Eso es un reflejo de tu vida. Eso es un reflejo de tu vida, al final. El dinero es una cosa que pesa mucho en nuestra vida. Entonces, todo lo que hagamos con él al final es un reflejo de nuestra vida. Tenemos que saber dar gracias por lo que tenemos. Cuando lo tenemos, y saber dar gracias cuando nos apriete el zapato. Porque todo es de Dios. Y claro que como iglesia también tenemos una responsabilidad, porque a nadie le faltaba. Hay un pasaje súper importante, que no lo he mencionado hasta ahora, pero seguro que lo sabéis. Y en Mateo 6 dice que no se puede servir a dos amos, ¿no? O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Pero a los dos no se puede servir. Así que tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y la otra pata es el desafío de ser generosos. Esto está chupado, ¿no? ¿Es fácil o no? A veces es más difícil de lo que se dice pronto, ¿no? Pero es más difícil de lo que parece el ser generosos. Generosos para que a nadie falte. Ese era el concepto de la primera iglesia. Ese era el concepto de los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que haya necesidad entre nuestros hermanos? ¿Cómo puede ser que pasemos estas circunstancias? Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Parece un poco de perogrullo, ¿no? Es un poco obvio. Pero a nosotros no nos funciona así. Nosotros queremos ser siempre fieles en lo mucho sin ser fieles en lo poco. Dice, pues si en las riquezas injustas, en las materiales, en lo de aquí, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que, hermanos, da igual los porcentajes, olvidaros los porcentajes, no me preguntéis nunca más de los porcentajes de nada, por favor. Dios nos llama a tener un corazón generoso, un corazón que da, y eso tiene que ver de nuestra relación con Dios. Eso es algo que tiene que ver, ese es algo entre tú y Dios. Tienes todos estos versículos. Hemos visto todos, más o menos. No hay mucho más que decir, pero es algo entre tú y Dios. Recordad lo que dijo Jesús a los fariseos. Muy bien, dais, muy bien. ¿Y dónde está la justicia
la misericordia y la fidelidad. Vamos a terminar con un versículo que seguro que lo conocéis. Dice: no estéis preocupados o preguntándoos qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas. ¿Cuánto nos afanamos nosotros y invertimos tanto tiempo pensando en los dineros? Por lo tanto, los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas, pero vosotros tenéis un Padre Celestial que ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas las cosas se os darán por añadidura. No estéis pues preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos habla, es tu Espíritu Santo el que nos toca, el que sabe tratar con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que así como leíamos en Corintios, que nos hagas una iglesia generosa, una iglesia que sabe conmoverse, una iglesia que no cierra los ojos, Señor, ante las necesidades. Y una iglesia que reconoce que tú eres el dueño de todo, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Queremos ser buenos administradores de todo lo que tú nos has dado. Queremos ser fieles a ti. Y queremos entregártelo todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén.